Hemos leído un hermoso pasaje en Lucas 9:51 que yo te voy a animar a recuperarlo en tu Biblia. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Cuántas veces he leído este versículo? Aparte de que me ha sorprendido, porque es un versículo inusual en la palabra. Es un versículo que no se repite muchas veces, no es como otros versículos que igual nos gustan porque hay una manifestación de poder o hay una manifestación de Dios, pero personalmente cuántas veces he leído este versículo, aparte de que me ha sorprendido, ha hecho que me quede un instantito ahí quieto mirando al versículo y lo he vuelto a leer una y otra vez. Algunos exégetas, que son los que estudian la Biblia, dicen que en este viaje que Cristo hizo de Galilea a Jerusalén, fue el último viaje que hizo. Pero estudiando la palabra a fondo, que es lo que hacemos de vez en cuando, y os exhorto en el sentido de os aconsejo, os recomiendo, no siempre, porque uno no siempre puede, ¿verdad?, invertir mucho tiempo en la palabra. A veces uno la lee deprisa, corriendo, y vamos a decir mal, pero cualquier lectura de la Biblia, aunque sea deprisa y corriendo, es buena. Cualquier tiempo. Uno quisiera a veces, o no quisiera, ¿verdad?, pero uno entiende que es necesario invertir el máximo tiempo con nuestro Dios en la lectura de la palabra, en la intercesión, en hablar con nuestro Dios. Pero no siempre las necesidades de esta vida, las circunstancias que cada vez son más, el enemigo de nuestra vida ha tomado mucho partido en esto y cada vez está nuestro tiempo más cogido, cada vez es más difícil. Y eso se nota no solamente en nuestra relación con Dios, sino también en las relaciones entre nosotros, incluso en las relaciones en nuestra casa. Por ejemplo, yo os podría decir que esta semana, entre el trabajo intenso mío y el trabajo de mi mujer, pues no voy a decir que no hemos hablado, porque es que no hemos hablado, pero es que ni tan siquiera casi nos hemos visto. Y así van pasando los días, ¿verdad? Pero es necesario profundizar en la palabra. Es necesario estudiar la palabra, porque no solamente vamos a entenderla mejor, sino que va a ser bueno para nuestra vida. Tú te imaginas una pareja de novios que empieza a salir y se ven pues 5 minutos cada 15 días. Pues es algo así parecido. No es lógico pensar que nuestra relación con Dios dependa de un tiempo corto, de un tiempo breve. Necesitamos estar tiempo con nuestro Dios, necesitamos escudriñar su palabra. Entonces, algunos exégetas, algunos estudiosos de la Biblia dicen que este fue el último viaje, pero un estudio profundo de la palabra de Dios nos hace ver que esto no es de esa forma. Aunque el versículo que hemos visto es único, es decir, no se encuentra ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan, Lucas describe este versículo. Pero si hay pasajes paralelos, tanto en Mateo 17 al final como en Juan 7, que aunque no dicen esto mismo, sí son pasajes paralelos en el tiempo, en el instante en el que Jesús estaba haciendo este viaje de Galilea a Jerusalén y que decidió pasar por la región de Samaria. Y digo que no podía ser el último viaje porque el último viaje que hizo Jesús de Galilea a Jerusalén no lo hizo por la región de Samaria,
lo hizo, como hemos comentado otras veces, y en la misma palabra, podemos verlo, lo hizo por el recorrido normal, por donde lo hacían casi todos. Era por la parte oriental del río Jordán, y luego volvían a pasarlo, subían a Jericó y a través de Betania llegaban a Jerusalén. Ahora, digo que hay pasajes paralelos en Mateo 17. Yo lo siento, pero es que a mí la historia me gusta muchísimo. Cuando era joven no me gustaba nada. No soportaba los libros de historia, pero luego comprendí con el paso del tiempo que es necesario conocer la historia y conocerla en profundidad, porque la historia en alguna forma es el pasado que edifica nuestro presente. Es necesario conocer la vida de nuestros padres, de los padres de nuestros padres, de los padres de los padres. O sea, es importante, porque así podemos entender muchas reacciones, muchas circunstancias que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Juan 7, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, que, como antes dije, es el pasaje paralelo en el tiempo de Lucas 9, allí en el capítulo 7 y en el versículo 5 de Juan, encontramos unos versículos que nos sorprenden, ¿verdad? Pero que no nos sorprenden mucho, porque es, por así decirlo, esa célebre frase, el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Ahí estaban los hermanos biológicos de Jesús, los hermanos de madre, que no de padre, evidentemente, porque el padre de Jesús no fue Josué, sino que fue Dios mismo, como todos sabemos, ¿verdad? Pero luego de que el nacimiento de Jesús se dio y ya José y María digamos, según nuestra cultura, se casan, pues hubo más hijos, a pesar de que algunos dicen que no hubo más hijos. Hubo más hijos, ¿verdad? Pues estos hermanos de Jesús, en Juan 7, versículo 5, podemos leer que ni aún ellos creían en él. Es decir, los hermanos biológicos de Jesús, que le habían visto crecer juntamente con ellos, que habían estado pasando la juventud de Jesús con ellos, que le habían visto desarrollarse segundo a segundo y que habían visto lo que Jesús era y quién era, no creían en él. Y es curioso, dije que esto nos sorprende, pero al mismo tiempo no es de esa forma, porque uno no deja de sorprenderse, ¿verdad? Uno quisiera que los hijos que uno tiene fueran como los padres, y a veces nuestros hijos nos sorprenden cuando son completamente opuestos. O un hijo y otro pues no se parecen en nada. Uno toma una decisión en su vida y sigue unos caminos, y el otro otra, y a veces esas sendas son completamente diferentes, ¿verdad? Y los padres a veces nos sorprendemos de todas estas cosas. Así que cuando uno lee Juan 7:5, se da cuenta de que, bueno, no era tan sorprendente que los hermanos biológicos, los que estaban cerca de él en todos esos años, no creyeran en Jesús. Nos resulta extraño, pero no nos inquieta, porque es algo que pasa muchas veces, ¿verdad? Una lectura de Juan 7 nos hace ver que Jesús iba a Jerusalén, como hemos visto en el capítulo 9 de Lucas, iba a algo. Siempre Jesús iba a algo, no hacía las cosas como a veces nosotros lo hacemos pues por costumbre, por rutina, por cumplir el objetivo. No, Jesús siempre hacía las cosas por algo. Y ahí en Juan 7 vemos que antes de que todo esto pase, hay un diálogo entre Jesús y los suyos. Los hermanos de Jesús le dicen, mira, pues en Jerusalén hará una fiesta que dura 7 días. ¿Alguien se acuerda cuál era la fiesta que dura 7 días? La fiesta de los tabernáculos, sí.
Es una fiesta muy importante porque recordaba el qué. La peregrinación en el desierto, 40 años en los cuales no tenían sus casas, sino que habitaban en cabañas, eso precisamente, ¿verdad? Bueno, pues se celebraba esta fiesta y los hermanos de Jesús, esto tú puedes verlo en casa si quieres, en Juan 7. Le dice, mira, si quieres que la gente te conozca y sepa quién eres, tienes que manifestarte a la gente. Baja la fiesta para que todos te vean. Y Jesús dice, bueno, ya. Pero luego él va. Ahora, recuerda que los hermanos de Jesús y el resto de la gente que iban a la fiesta bajaban por un camino, pero Jesús decidió bajar por un camino que normalmente nadie hacía, porque era un camino que pasaba dos cosas con él. Uno, pasaba por una región que los judíos no la soportaban, que era la región de Samaria. Y claro, como no pasaba por esa senda, el camino se estaba lleno de asalteadores y bueno, gente que salía en los caminos, ¿verdad? Robaba a la gente. Entonces, si era poco frecuentada porque no querían ir por allí, pues aún menos porque estaba llena de esta gente, ¿verdad? Pero Jesús no, Jesús decide ir por este camino que aparte de eso era más corto. Bien, la fiesta de los tabernáculos, según podemos leer en la Torá, en el libro de la ley, bien en el libro de Levítico o bien en el de Deuteronomio, se hacía en un mes, en el mes de Tisri. El mes de Tisri, en el calendario hebreo dado por Dios, era el mes séptimo. Pero el calendario hebreo actual es el mes primero, porque en el mes de Tisri, aparte de esta fiesta, se celebran otras dos fiestas más, una ordenada por Dios y otra no. Digo, no dada por Dios, pero sí que se hace. Una de las fiestas es la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, y otra fiesta es la fiesta de Rosh Hashanah, que es la fiesta en la cual el pueblo de Dios recuerda la fundación de todas las cosas, cuando Dios creó todo. Entonces, en honor a esta fiesta, los judíos de hoy día dicen que el mes de Tisri es el mes primero, pero ellos saben que no es así, que es el mes séptimo, y es por eso por lo que muchas veces hemos dicho que los judíos tienen no solamente unos calendarios, sino tres. Ya ves tú lo que son las cosas, ¿verdad? Tienen el calendario, digamos, dado por Dios, con sus meses y sus cosas. El calendario que ellos usan para regirse todos los días, pues de acuerdo pues a todas estas cosas, y también tienen el comercial, que es muy parecido al nuestro, ¿verdad? Ellos usan tres, depende, pero el mes de Tisri es el mes séptimo según el orden de Dios, y para el mes primero según el orden de Dios, que era el mes de Nisan, faltaban aún seis meses. En Nisan, en el primer mes según el orden de Dios, tú sabes que había dos fiestas importantes que iban muy seguidas. Una era la fiesta de la Pascua, y otra era la fiesta de los panes sin levadura. Son las dos fiestas que van juntas. Ahora, en el arresto de Jesús, el juicio de Jesús, la muerte de Jesús, se produce precisamente en el mes de Nisan, que es el mes primero según lo que Dios dio, ¿verdad?
Entonces es muy improbable que este fuera el último viaje de Jesús a Jerusalén, porque si esto fuera así y Jesús fue en el mes 7 a esta fiesta de 7 días, no se quedó Jesús en Jerusalén siete meses más hasta que él le coge preso. En estos 7 meses él volvió otra vez a Galilea y de nuevo bajó, pero por el camino común. ¿Amén? Es un poquito de historia, yo lo siento, pero es que es necesario conocerlo. ¿Amén? Ahora, ¿qué significa la expresión? Volvemos a recuperar Mateo 9:51. ¿Qué significa la expresión afirmó su rostro para ir a Jerusalén? Creo que todos entendemos perfectamente, ¿verdad?, lo que quiere decir. Jesús sabía lo que iba a pasar en esta ciudad. Sabía que él tenía que atravesar una situación que humanamente no era grata. Sabía que eso se iba a dar en un tiempo. Ahora bien, aunque nosotros entendemos y vemos que eso era así, de esa forma, tenemos que ceñirnos a la palabra una vez más para recordar un pasaje que se encuentra en Isaías 50. El libro de Isaías, como tú bien sabes, es un libro prácticamente entero profético que habla de profecías variadas y muchas de ellas refiriéndose al Mesías. Y Isaías 50 precisamente habla casi por completo de profecías referentes a Cristo Jesús. Ahora bien, evidentemente yo te voy a recomendar que leas en casa todo este capítulo, ¿verdad? Pero no vamos ahora a leerlo porque es un poquito largo, pero sí vamos a leer los versículos 4 al 8 y vas a ir viendo cómo él está hablando literalmente de Cristo. Amén. ¿Hay algún móvil, por favor, que necesite bajar un poquito ese tono? Ah, no, que es otra vez. Vale, ya. Disculpas. Se nos mete por la línea de los micros. Tenemos que intentar ver cómo resolver esto, aunque no va a ser fácil, pero bueno. Bien, entonces mira, Isaías 50, versículos del 4 al 8 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. O sea, a los que hacían así, diciendo, ¿qué haremos con este? No escondí mi rostro de injurias y esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como el pedernal, es decir, por eso mismo afirmé mi rostro de esta forma, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Ahora, la pregunta y la respuesta respecto a estos versículos son bien fáciles. ¿A quién se está refiriendo estos textos? ¿Y quién es el que habla en estos textos a través de Isaías? Bueno, quien habla es evidente, habla Jesús mismo. Ahora, ¿a quién se refiere Jesús en estos textos? Si tú analizas cada palabra, te estás dando cuenta de que son hechos que pasaron en la vida de Jesús. Y no solamente que pasaron, sino que nos muestra actitudes, nos muestra reacciones que Jesús hizo y nos muestra resultados de cómo el Padre defendió a Jesús mismo. O sea, estamos viendo a través de estos textos que se cumplió la Escritura literalmente en Cristo. Amén. Muchas veces hemos dicho que a lo largo de los 4 evangelios
encontramos situaciones en las cuales Jesús podría haber sido arrestado. Muchas veces son varias, por lo menos me vienen a la mente 4 o 5, ¿verdad? Pero principalmente me acuerdo una vez cuando Jesús vuelve a Nazaret y entra en el templo, ¿verdad? Y dice unas palabras tremendas. Estoy intentando recordar cuando él dice, ay Señor, ¿cómo eran aquellas palabras? Me vienen ahora a la mente. Cuando él dice que iba a ser la respuesta para los pobres y que... ¿Tú sabes cuáles son los textos que digo? ¿No? Se pone en pie en el templo y se da a leer los pasajes de Isaías. Echadme una mano, por favor, que es que yo ahora mismo en la cabeza tengo varios textos. Eso es, pero ¿cuáles son estos pasajes? ¿Los tienes por ahí? Sí, son pasajes que los hemos dicho muchísimas veces, pero que ahora se me ha bloqueado la mente. ¿No lo recuerda nadie? Efectivamente, ¿vale? Ahora, después de que él lee en el rollo de Isaías, dice, de cierto os digo que hoy se ha cumplido estas palabras en vosotros. ¿Eh? Y dice que se sienta y los fariseos hablan entre sí y algunos de ellos se ponen en pie y le arrastran por el monte arriba y llegan hasta la peña, y cuando lo iban a despeñar dice que Jesús pasó en medio de ellos y se marchó. Son partes de la Biblia que uno piensa, a ver, ¿cómo es posible? O sea, si estaba allí la multitud y Jesús dice que se marchó entre medio de ellos. Hubo de haber alguna manifestación del poder de Dios puntual ahí en ese caso. Ahora digo, en muchas, por lo menos en 4 o 5 casos, esto pasó. Y incluso cuando vemos que Jesús en estos pasajes de Lucas 9 llega a Jerusalén y está en el templo hablando con la gente, sanando, dice que los fariseos envían a alguaciles del templo para arrestarle. Pero no lo hacen. Y cuando vuelven, los fariseos dicen, pero no lo hemos cogido. Y ellos dicen aquellas célebres frases. Es que nunca habló nadie estas palabras como él. Ahora, hubo numerosas ocasiones en las cuales Jesús pudo haber sido arrestado, digamos, fácilmente. Pero no pasó, no se dio ese caso. ¿Por qué? Porque no era el tiempo para ello. No era el tiempo para ello. Pudo haber sido fácil cogerle, pero Jesús sabía que no era aún el tiempo. Ahora bien, hubo un instante, porque de la misma forma que cuando tú pides algo a Dios y parece que la respuesta no llega, Dios conoce cuándo es el tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo preciso? ¿Y cuándo es el tiempo exacto? ¿Y cuándo es el mejor tiempo? ¿Y cuándo es el tiempo oportuno? Porque como Eclesiastés dice, toda esta vida tiene su tiempo y su hora. No hay nada oculto debajo del sol que Dios no sepa. Dios sabe cuándo es el tiempo, cuando Él tiene que responder. A veces nuestra vida se desespera de tal forma y clama a Dios y lo quiero ya, pero Dios dice, espera un poquito, que aún no es el tiempo. Y podría darse oportunidades en las cuales uno piensa, mira, pero si ahora lo tienes fácil para actuar, para responder, pero Dios dice, aún no es el tiempo. Y nuestra vida se desespera. Ahora, hubo un instante en el cual sí fue el tiempo preciso en el que Jesucristo tenía que ser arrestado, juzgado y muerto en la cruz. Sí hubo un instante y ese tiempo llegó y mira, en Lucas, en el capítulo 22, versos 52 y 53, tú puedes leer conmigo. Dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, o sea, imagínate toda la recua de gerifantes, les dijo que habían venido
contra él. Dije, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Y fíjate ahora lo que dice Jesús. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Había un instante, había un día señalado en el cual tenía que ser y fue. Cuando Jesús iba a ser arrestado ahí en el huerto de Getsemaní, él podía haberse escapado de la misma forma que hizo otras veces. Pero Jesús sabía que ese era el tiempo y no opuso resistencia en absoluto. No hizo nada en contra. Se dejó arrestar perfectamente. Incluso, sabes que en toda esta parte dice que Pedro saca la espada y le corta a uno la... Y Jesús se la vuelve a poner. Y en Juan 18:11 tú puedes leer que Jesús vuelve la cara hacia Pedro y le dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesús sabía que ese era el tiempo y no opuso resistencia. Sabía que ese era el instante. Había estado clamando un instantito antes y le había pedido al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y nos hemos referido tantas veces a estas palabras de Jesús, que no se estaba refiriendo en absoluto al sufrimiento que iba a pasar Jesús un instante más tarde, que no se estaba refiriendo a esto. Aunque sí es verdad que Jesús sudó gotas de sangre, pero no se estaba refiriendo a esto. Jesús sabía que iba a venir un sufrimiento aún mayor, que no podría soportarlo. Y era cuando estaba Jesús en la cruz. Y clama, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa era la situación límite que Jesús no podía soportar, la separación del Padre. Pero tenía que ser así, aunque fuera por un tiempo breve. Jesús carga con los pecados de toda la humanidad a través de todos los tiempos, con los tuyos, con los míos, con los de tus padres, con los de mis padres, con los de los padres de nuestros padres y así hasta toda la humanidad, desde la creación, desde el principio hasta el final. Carga con los pecados de todos. Y claro, Dios no soporta el pecado. Y la separación se produjo, la ruptura se produjo. Y es por eso por lo que instantes antes, un día y medio antes, Jesús clama en el huerto y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa era la copa que Jesús no quería tomar, pero la tomó. ¿Por qué? Porque siempre Jesucristo hizo la voluntad de su Padre. Por eso Jesús se vuelve a Pedro y le dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Claro que la he de beber. No me gusta, no me es grata, pero la voy a beber, por supuesto. Definitivamente Jesús fue obediente por completo. Siempre lo fue, desde el principio hasta el final. Ahora, si es verdad que Jesús es eterno, y yo lo creo, si es verdad que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, y yo lo creo también. Si es verdad eso, y yo lo creo, y tú también, Jesús fue obediente siempre, desde el principio hasta el final. Siempre ha sido, siempre lo es, siempre será obediente a Dios, porque Él dijo repetidamente, el Padre y yo uno somos, eternamente, siempre, siempre. Entonces, ciertamente la obra de Jesucristo en la tierra, por poner una unidad de tiempo, cada segundo fue completa obediencia a Dios. Podríamos bajarla, cada nanosegundo fue obediencia completa a Dios. Todo fue cumplido en su tiempo y en la forma en que Dios lo decidió, en la forma en que cuando estaban los tres allí, antes de que Cristo viniera a la tierra, decidieron cómo iba a ser todo y Jesús lo cumplió, Jesús fue obediente. Ahora, hay unos pasajes que me gustaría que vengas conmigo en
Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 hasta el 11. Son versículos cortos, así que vamos a verlos rápidamente. Son versículos que, aunque los vamos ahora a leer un poquito de forma rápida, yo, por supuesto, te vuelvo a animar y a recomendar que en tu casita tranquilamente, allí cuando estés relajadito, sin prisas, los vuelvas a retomar. Porque son el resumen de la obra de Jesucristo en la cruz. De Jesucristo en toda su vida. Dice Filipenses 2, versículos desde el 5 hasta el 11. Dice, haya pues en vosotros, es decir, en ti y en mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y recuerda que el sentir en Cristo fue obediencia completa al Padre en todo instante. Dice verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo está escribiendo a esta iglesia preciosa y les está diciendo, les está recordando, mirad, Jesucristo, aunque vosotros le visteis con forma humana, seguía siendo Dios. Ahora, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Uno a veces se aferra a lo que ha estudiado, a lo que sabe, a lo que entiende y desplaza a otro y dice, pero a mí me vas tú a contar, yo que soy diplomado y doctorado y todos los hados que tú quieras. No, Jesús no se aferró a su condición de Dios. No lo hizo. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Verso 6 nos lo dice de forma clara. Ahora, verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿A quién? A Dios. Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y ahora viene la respuesta de Dios a la obediencia. Atiende bien, porque esto es importante. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A veces nos gusta este versículo, pero no nos gustan los versículos anteriores. Señor, si yo soy hijo tuyo, me tienes que dar, y le haces una lista de pedido. Me tienes que dar esto porque yo soy hijo tuyo. Y el padre dice, bien, está bien. ¿Estás dispuesto a...? Sí, por supuesto. Vale. Ya la primera de cambio decimos, Señor, es que yo soy hijo tuyo. Algunos dicen, somos hijos del rey. Sí, es cierto. Pero los príncipes también lloran y sufren. Y lo pasan mal. Y un rey sabe que si el príncipe quiere llegar algún día a ser rey, tiene que estar abajo aprendiendo entre todos. Así tiene que ser, aunque no siempre sea así. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto fue la recompensa del Señor. La recompensa de Dios a Jesucristo por la obediencia hasta lo extremo, hasta lo sumo, por la obediencia completa y condicional. ¿Cómo quieres obedecer a Dios? Ahora, hemos leído versículos 5 al 11. Filipenses 2, recuerda, es fácil. Filipenses 2, del 5 al 11. Pues bien, cuando en tu casa lo retomes, no empieces desde el 5. Ya que sabes lo que habla desde el 5 hasta el 11, empieza desde el 1 y vas a darte cuenta cuál es el mensaje que Pablo quiere dar a los filipenses y por extensión a nosotros. En nuestra relación como pueblo de Dios. Pero en casa, con calma, ahora no. Ahora no. Amén. En el contexto de lo que estamos viendo, podemos acordarnos también del apóstol Pablo, también un siervo de Dios. ¡Guau! Impresionante, ¿verdad? Sabes, sin dejar de pensar cómo era la vida de Pablo antes de aceptar al Señor. Tú te acuerdas, ¿verdad? Cómo era Pablo. No era un sinvergüenza, no era una mala persona, era una persona convencida de que lo que hacía era lo que Dios quería. Él tenía la ley en su mano y decía, a ver, ¿qué pasa aquí? Y él defendía la ley, era defensor aférrimo de la ley. Había sido criado en una escuela de las más importantes, con el maestro más importante. Había sido educado conforme a la ley judía dada por Dios.
Entonces, él estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, esa era la vida de Pablo antes, pero un día se encuentra con Jesucristo mismo. Y allí su vida ¡brum!, da un vuelco por completo. ¿Sabes que da un giro de 180 grados? Y va así, de pronto vuelve atrás. Dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Ahora, ¿cuántas veces, verdad, Dios no nos ha dado con un toque? Pues no sé si el del mismo calibre que le dio a Pablo, pero por lo menos algo así parecido. Dios ha visitado en nuestra vida en un día y a una hora y nuestra vida ha sido ¡bum!, conmovida. ¿Y luego qué? Volvemos, ¿verdad?, a la vieja vida. Luego volvemos a ser los mismos de antes. Salimos por la puerta, dejamos de sentir la presencia de Dios de esa forma y ya volvemos de la misma forma que antes. Pero Pablo no. No fue la vida de Pablo así. Pablo era de una forma, de pronto Dios visita su vida, él se da la vuelta y sigue caminando en sentido contrario a como antes caminaba. La vida de Pablo no cambió solamente en ese día, cambió radicalmente ya el resto de sus días. Ahora aquí tenemos a Pablo y si quieres puedes venir conmigo a Hechos 21. Estamos ubicados, mi esposa dio no hace mucho tiempo, los miércoles, un estudio brevecito dentro del tiempo que los miércoles nos dejan, los viajes de Pablo. Sabéis que Pablo hizo 4 viajes, ¿no? ¿Sí? Bueno, hizo 3, pero luego hizo más. Por eso era una doble pregunta. Hizo 3 viajes misioneros. ¿Sí? Entonces, al final del tercer viaje, podemos leer, no vamos ahora a verlo porque serían ya muchos datos y tampoco quiero extenderme mucho en el tiempo, pero en Hechos 21 vemos que cuando ya regresan de ese viaje, ya en la parte final del viaje, ellos, y ayer estuve viendo el plano y dije, pero si hemos estado aquí, si hemos visto la bahía de Haifa, ¿y te acuerdas cuando estábamos en Los Carmelo, a los pies del monte, toda aquella bahía extensa? Bueno, pues al final de esa bahía está el puerto de Acre, que es lo que es donde Pablo llega antes de que luego vuelve a tomar el barco y va a Cesarea Marítima. Esta ciudad fue hecha por un rey, Herodes el Grande, un arquitecto espectacular. Cuando estuvimos por allí, lo cierto es que uno ve todas las cosas que este rey hizo, y aparte de que fue un rey que, bueno, hizo otras cosas mal, ¿verdad? Pero en cuanto a edificar, era un rey chapó, era un rey fenomenal. Y él hizo esta ciudad maravillosa, la edificó de una forma preciosa, hizo un palacio para él, estuvimos viendo piscinas de agua salada y de agua dulce, estaban ahí aún los restos de las piscinas, los restos de lo que era su palacio, hasta hizo un hipódromo en la ciudad, que en esos tiempos era un lujo, pero él hizo un hipódromo y él exaltó esta ciudad de tal forma que en el año 6 antes de Cristo era la capital de toda la región administrativa, o sea, era donde se iban a hacer todas las cosas, ¿verdad? Ahora, Pablo llega a esta ciudad, a Cesarea, por barco y va a la casa de un hombre que se llama Felipe. Felipe, que es el mismo Felipe que fue llevado por Dios en el espíritu al desierto. Dice, desciende al camino que va de Jerusalén a Gaza y allí encontrarás a alguien a quien evangelizar. Y va Felipe y se encuentra con el eunuco etíope, como tú bien sabes, ¿verdad? Y bueno, y este hombre se convierte, acepta a Cristo. Felipe también fue uno de los 7 diáconos que fueron escogidos para repartir las mesas. Y todas estas cosas pasan antes de que Esteban fuera muerto. Ahora, en el instante en que Pablo llega a esta ciudad, han pasado algunas décadas.
algún tiempo. Y Felipe ya es un hombre mayor y tiene 4 hijas. En Hechos 21, versículo 9, tú puedes leer que tiene 4 hijas que profetizaban. Qué maravilla, ¿verdad? Felipe, un hombre evangelista, con 4 hijas que profetizaban. ¿A ti te gustaría ser un siervo de Dios como este hombre y tener hijas que fueran así también? ¿Sí? Bueno, hay que pagar el precio para ello, ¿verdad? Bueno, entonces está allí Pablo con todos los que vienen del tercer viaje misionero y reposa en casa de Felipe unos días y en estos días hay algo que pasa. Llega un profeta de Jerusalén, un tal Agabo, y este Agabo dice que coge el cinturón de Pablo. Ayer en el versículo 11 del capítulo 21 de los Hechos, coge el cinturón, se ata con él las manos y los pies y dice estas palabras, dice: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Casi nada. Un profeta diciendo de parte de Dios: mira, el cinturón que me estoy amarrando a las manos y a los pies, el dueño del cinturón, que era Pablo, así será atado de manos y pies, y los judíos le entregarán a los gentiles, que en ese tiempo eran los romanos, el pueblo imperial. Será entregado de esa forma. Ahora, ¿te imaginas el cuadro? Tú estás allí en la casa de Felipe y estás viendo cómo viene un profeta de Dios y tienes ahí a Pablo, al gran Pablo, y los que vienen con él después del tercer viaje misionero, con luchas, con peleas, pero exitoso, y de pronto el profeta de Dios viene y dice: aquel de quien es dueño este cinto, así será atado de manos y pies y además será entregado en manos de los que no se casan con nadie y de los que dan bien. Y tú estás viendo el asunto. ¿Y qué harías? Pues lo que hicieron todos. Mira, Pablo, no subas, por favor, a Jerusalén. Mira lo que dice. Y ahora voy a ir un poquito más lejos. ¿Y si tú fueras Pablo? ¿Qué harías? El profeta de Dios viene y te dice: mira, vas a ser amarrado, vas a ser puesto en la cárcel y tu vida va a ser vapuleada, va a ser golpeada, va a ser masacrada. ¿Y tú qué harías? Pues me imagino que lo mismo que yo, ¿no? Si Jerusalén se va por allí, pues sí, voy a ir para allí. Sí, ¿verdad? ¿Que voy a subir ahí? ¿Para qué? Oh, por favor, hombre, que yo soy hijo del rey. Que yo soy hijo del rey. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Vamos a verlo, aunque ya lo sabes, ¿verdad? Hechos 21, versículo 13. Pablo está viendo el panorama, la gente llorando: Pablo, no subas, por favor, porque mira lo que van a hacerte, vamos a orar, vamos a interceder para que eso no pase. Y Pablo dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque claro, Pablo era de carne y hueso. Y estaba viendo el panorama, la gente estaba diciéndole: Pablo, por favor, no vayas, no subas allí, porque van a hacerte esto y esto. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Dice: porque estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por mi nombre. ¿Dice eso Pablo? No. Dice: por el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por el nombre del Señor Jesús? Todo. Es una respuesta fácil, ¿verdad? Por lo menos cuántas veces, ¿verdad? Señor, te seguiré hasta lo último de la tierra. Señor, voy a hacer lo que tú me pidas. Señor, lo que tú mandes, eso haré. Sales por la puerta y te olvidas. ¿Cuántos hemos, desde el domingo hasta aquí, respondido después de los que pasamos aquí, entre los cuales estaba yo? ¿Cuántos hemos vuelto a una vida de oración con el Señor? ¿Entiendes lo que digo? Hablar es fácil.
es muy fácil. Incluso tomar una decisión es fácil, puede serlo. Pero seguir adelante con la decisión tomada ya no es tan fácil. Cuando la primera prueba viene, no es tan fácil. Cuando las pruebas se suceden una tras otra, ya no es tan fácil. Ahora Pablo demostró que no solamente fueron palabras, sino que además fueron hechos. Porque Pablo subió a Jerusalén y fue arrestado, fue menospreciado de todas las formas. Fue arrestado y fue puesto en la cárcel y ya no salió. Eso fue el final de toda su vida. Fue llevado de cárcel en cárcel hasta Roma, sí, pero arrestado. Ya no fue una persona libre, aunque gozaba de cierta libertad, pero ya no fue una persona completamente libre. Él sabía lo que había, sabía el precio, pero él un día se encontró con el Señor Jesús y le dijo: te seguiré. Señor, ¿qué quieres que haga? No fueron palabras, no fueron solo palabras, no fueron solo palabras. Y este es el reto, que las palabras están ahí y son buenas, son válidas, pero hay que demostrarlas luego, un poco más tarde. No fue Pedro el que trató de reconvertir a Jesucristo para que no le ocurriera lo que Jesús decía acerca de su muerte. ¿Cuántas veces Jesús no dijo: voy a Jerusalén y allí seré muerto? Y a una de estas Pedro se vuelve y dice: Jesús, jamás te acontezca nada de eso. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús hacia Pedro? Dice, mira, allí en Mateo 16, 23, dice: pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: mira, Pedro, es que lo que tú dices no fueron esas, ¿verdad? Palabras. Dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y la pregunta es necesaria: ¿dónde pones la mira? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de los hombres? ¿Dónde pongo la mira? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de los hombres? ¿Nos advierte la palabra de Dios? ¿Nos advierte la Biblia cómo será nuestra vida desde el instante que aceptamos a Jesucristo? Sí, somos hijos del Rey, gloria a Dios. A partir de ahora va a ir todo bien. Voy a pagar el móvil antes de que entre el culto, gloria a Dios. Es una broma, a todos se nos pasa, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no hemos dicho cosas así al Señor? Te seguiré hasta donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces no ha sido así? No puede ser más, pero casi todas, ¿verdad? ¿No es verdad que la palabra de Dios nos dice en muchas ocasiones que nuestra vida será probada continuamente? ¿No dice la Biblia, no somos advertidos de que desde el día que aceptemos a Jesucristo, nuestra vida será una tras otra, empujones, zancadillas? ¿No dice eso la palabra? Lo dice, ¿verdad? ¿No lo dice? Vamos a verlo. He pedido a algunos hermanos que lean algunos textos. Ahora, ¿cederás para poner a salvo tu vida? ¿Cederás al compromiso con Dios para que tengas una vida más cómoda porque no soportas tanta presión? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Mateo 5:11. ¿Quién tiene este texto? ¿Qué dice Jesucristo en el famoso Sermón del Monte? Que nuestra vida va a ser vituperada, que nuestra vida va a ser perseguida y además va a ser de esa forma mintiendo. Imagínate, porque si aún dijeran cosas que son verdad, que a veces son ciertas, porque a veces nuestras actitudes dejan mucho de desear, pero la mayoría de las veces referente al Señor serán mentira.
Ahora Jesús nos dice que será de esa forma, pero también nos recuerda, bienaventurados seréis. En Mateo 10, 47, ¿quién tiene este texto? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que toma su cruz y El que no toma su cruz. y sigue en pos de mí no es digno de mí. Son versículos muy duros, ¿eh? Pero hay que entenderlos en el contexto. Jesús no está diciendo que despreciemos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos. No está diciendo eso. Está diciendo que si amamos a nuestros padres o a nuestras madres más que al Señor, no somos dignos del reino de los cielos. Eso es lo que dice Jesús. No está diciendo otra cosa. No está diciendo otra cosa. Mi esposa y yo tenemos claro que primero está el Señor y luego está Él o está ella. Pero lo primero es el Señor. Por encima de todo, lo primero es el Señor. Lo primero. Ahora, Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Alguien quiere seguir en pos de Cristo a pesar de lo que dice aquí? ¿Eh? Amigo, esto es lo que puede pasar. Esto es lo que puede pasar. Marcos 13, versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Lucas 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Aún quieres ser un siervo de Dios? Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Estos son ejemplos breves de lo que la Biblia nos advierte de cómo será nuestra vida. No será una balsa de aceite, no será un mar de rosas perfumadas. A veces es de esa forma, claro que sí. Claro que sí. Pero la mayor parte de las veces es una vida puesta a prueba, y no por Dios, porque Dios no necesita probar a nadie, sino son enviados. Dios permite a veces que Satanás agarre a nuestros padres y nos confronte con nosotros, o que coja a nuestros hijos y los confronte con nosotros. Y ahí está la pelea, y está la lucha. Pero ¿quién está primero? A veces nuestros hijos o nuestros padres o el amigo más íntimo, la mejor amiga, te confronta y tienes que tomar una decisión. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tienes que tener las cosas claras. Tengo que tener las cosas claras. Lo primero es el Señor. Lo primero es el Señor. No va a ser fácil, nadie dijo que fuera fácil. La decisión de Jesucristo de seguir adelante, la decisión de Pablo de seguir adelante, a pesar de que el profeta de Dios dijo, el Espíritu Santo dice, esto fue la decisión de Pablo. Dispuesto estoy a ir donde sea, por el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios sigue haciendo preguntas como las hizo desde el principio de los tiempos. Isaías 6, versículo 8, un versículo conocidísimo por todos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Ahí estaba Isaías, en la presencia de Dios. Y Dios pregunta entre sí, y allí estaban los arcángeles, ahí estaban los serafines de Dios, ahí estaba la jerarquía, la flor innata del cielo, ahí estaba, y de pronto Dios dice, ¿a quién enviaré? Pero si están ahí los superángeles. Pero Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y
¿quién irá por nosotros? Yo, dice Isaías, yo. Está bien, Isaías, está bien. Ahora no siempre hay una respuesta así. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, un versículo demoledor para la iglesia. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios estaba buscando, aunque fuera uno. A Dios no le hace falta multitudes. Hacía unos días estábamos hablando de cuando Dios recoge a Gedeón y dice, mira, reúnenme a toda la gente. Y los que de verdad no quieran pelear, que vuelvan a sus casas. Y se quedaron. Nada. Vale, ahora de esos no les digas nada, tienes que bajen a beber al arroyo y los que beban como lame un perro, es decir, literalmente tú vas metiendo la boca en el agua y haciendo así, con esos te quedas. 300 personas. Y hay una película por ahí, 300, que similar, pero que quiere desprestigiar a la palabra. Cada vez que veo la película se me eriza la... Y digo, pero que no tiene relación. Lo quiere relacionar, pero no tiene que ver nada. Dios seleccionó, Dios permitió que 300 personas se humillaran para beber agua y con ello se quedó el Señor. Y como vimos hace unos días, no hicieron nada más que tocar los cuernos, romper un jarrón y hacer así con una tea. No hicieron nada más. Nada más. Y los midianitas salieron corriendo y eran multitud como la arena del mar. No, 300 hombres no hicieron nada. No hicieron nada, pero si fueron sometidos a prueba, serías uno de los 300 que viendo el campamento de toda la cantidad de gente dijera, ¿pero a dónde voy? Pues vas con el Señor, suficiente. ¿Cuántas veces dice, Dios y yo, mayoría? Sí, hasta que venga la prueba. Ya no somos tantos. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Siempre está con nosotros, aún en el valle de sombra y muerte. Ahora, ¿cuál será tu respuesta? ¿Será como la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿O será la no respuesta que Dios no encontró en Ezequiel? Estaba buscando a alguien que solamente que se pusiera en medio. Dios iba a hacer el resto, pero no hubo nadie. Dios no halló absolutamente a nadie. ¿Afirmarás tu rostro como lo hizo Jesús? ¿Responderás con la firmeza con que lo hizo Pablo? O tal vez no habrá una respuesta como Ezequiel. ¿Cómo será tu respuesta? ¿Cómo será? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿Cuántas veces habéis oído? No es fácil, no va a ser fácil, pero mi respuesta sigue siendo la misma que os la he dicho hace mucho tiempo. Josué había pasado el Jordán, había subido a la tierra, habían conquistado toda la tierra con mano de Dios. Y cuando la tierra estaba conquistada, Josué se pone delante de todo el pueblo y nos dice estas palabras tremendas. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Cuántos quieren servir a Jehová con integridad y en verdad? ¿Nadie? Estoy diciendo quién quiere, no quién va a hacerlo. Diferente. ¿Quién tiene el deseo de servir a Dios en integridad y en verdad? Yo creo que todos, ¿no? Vamos. Porque si no es así es que ya vamos mal.
Si ni tan solo tienes el deseo, mira, ya es que necesitamos algo más, ¿no? Necesitamos un suspiro, no sé, algo así, ¿verdad? Pero Josué sigue diciendo: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestro padre cuando estuvieron al otro lado del río y en Egipto. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a quitar los dioses que nos apartan de Dios? Ya no es solamente una palabra, ya es una actitud. Tengo que coger esos dioses y arrancarlos. Ya no pido que nadie alce su mano, por si acaso. Pero espero que el Espíritu Santo nos esté hablando. Amén. Ahora Josué sigue diciendo, dice, y servid a Jehová. Y ahora Josué les clarifica un poquito. Dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quién queréis servir? Es decir, si no queréis servir a Dios, ¿a quién queréis servir? ¿A los dioses de vuestros padres? ¿O a los dioses del mundo en el que estás? ¿A quién quieres servir? Decide, porque lo hemos dicho muchas veces, en nuestra vida tú y yo somos marionetas. A veces alguno piensa, no, yo soy dueño de mis decisiones. Sí, sí. ¿Y qué te crees tú eso? ¿Qué te crees tú eso? Tú decides quién es el que maneja las cuerdas, eso sí. Pero no eres el dueño de las decisiones. El dueño es el que está en el control de las cuerdas. Ahora, nosotros decidimos quién está en el control. Y Josué lo tenía muy claro. Dice, a ver, decidid quién va a ser el que maneje las cuerdas de la vida vuestra. Dice, pero tened en cuenta una cosa muy, muy clara. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa era la decisión de Josué. Y es la mía. Sigue siendo. La he repetido muchas veces. Me habéis oído muchas veces y lo mantengo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ahora, ¿cuál es la decisión tuya? ¿Qué decides? Pero tienes que decidir algo. Porque no se basa solamente en palabras, sino en decisiones. Cuando venga la dificultad, cuando venga la prueba, hay que decidir. Cuando venga el profeta diciendo qué te va a pasar, no digas, bueno, es que yo para esto no firmé. Yo es que esto no quiero. Yo soy hijo del rey, necesito buenas mesas con buenas comidas. Sí, sí, claro que sí. Y las tendrás, pero en su tiempo. En su tiempo. Amén. ¿Quién? Bueno, este ya es nuevo. Bueno, vamos a orar, por favor, apágalo ya todo, ¿vale? Vamos a orar. Gloria a Dios. ¿De quién quieres ser siervo? ¿Quién quieres que maneje las cuerdas? ¿Vas a afirmar tu rostro? Jesucristo sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero él dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pablo sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero él dice, dispuesto estoy a lo que sea, por el nombre del Señor Jesús. ¿Y tu decisión cuál es? El Señor nos está advirtiendo cómo será nuestra vida aquí, hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. ¿Cómo será nuestra vida? Puesta a prueba continuamente. Seremos torturados de muchas formas, físicamente, psicológicamente, cosas contrarias a nuestra vida. Pero ¿cuál es tu decisión? ¿Qué decides? ¿Qué decides qué hacer? Señor, queremos que nuestra decisión no esté basada solamente en palabras. No es fácil. Sabemos que no es fácil, porque mientras todo va bien es muy fácil seguirte. Mientras las cosas van a nuestro favor es muy fácil decir somos hijos de Dios. Mientras vemos tu mano actuando en nuestra vida y respaldándonos y abriendo las puertas, facilitándonos las cosas, decimos cuán grande es Dios. Pero cuando estamos en el valle de sombra, cuando nuestra vida es afligida por causa de tu nombre, cuando tenemos que tomar una decisión que es contraria a nuestro deseo humano,
pero sabemos que hay que tomar esa decisión, porque ninguna cosa puede estar por encima tuyo, porque tú tienes que ser lo primero en nuestra vida. Cuando vienen esas situaciones a nuestra vida, Señor, ayúdanos a tomar la decisión correcta. Señor, no va a ser fácil. Quiero partir del deseo de servirte como tú quieres. Quiero partir del deseo de comprometerme contigo, para que a pesar, cuando las dificultades vengan, cuando mi vida sea sometida a prueba, incluso sea probado como se prueba el oro con fuego, mi vida salga refulgente, como sale el oro cuando es probado con fuego. Que mi vida no esté fundamentada en madera, en heno, en hojarasca, que sean consumidas cuando la primera llama se acerca. Señor, haz mi vida como la del profeta Isaías, cuando refiriéndose a Jesús, cuando hablando Jesús por su boca, dice: afirmé mi rostro como el pedernal, que no lo podía consumir ni aun el propio fuego de la prueba. Que su decisión era de tal forma que no podía ser alterada por nada. Que aunque la prueba fuera dura como la fue la de Jesucristo, separarse de la presencia del Padre, Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, que yo por gusto no quisiera estar en esta situación, que sería para mí mucho más fácil seguir la corriente del mundo. Pero sé que no es así. Sé que no es lo mejor. Sé que no es lo que me conviene. Sé que eso va a impedir que algún día yo me vea contigo cara a cara. Y conozca y pueda entender todo lo que tú fuiste capaz de hacer por mí, aun siendo Dios, como tú te humillaste hasta la muerte de cruz. Algo que ahora no alcanzo a entender, algo que está lejos para mí, algo que puedo intentar entender, pero que no lo puedo explicar porque no hay palabras. Pero que, como tu misma palabra dice, algún día cuando estemos tú y yo cara a cara podré entenderlo con solamente mirarte a la cara, mirarte a tus ojos, aquel cruce de miradas como tuvo Pedro y tú, que no hicieron falta palabras para entender la majestuosidad y el señorío de Jesucristo, la autoridad y el poder que solo tú tienes. Todas aquellas cosas que tú pones delante de nuestra vida en la eternidad, ayúdame a esperarlas en esta vida al precio que sea. Al precio que sea. Hemos leído numerosos pasajes en los cuales se han mencionado incluso nuestros padres, incluso nuestros hijos, incluso nuestra forma de pensar, incluso lo que digan reyes, gobernadores. Da lo mismo. No va a ser fácil, en ningún caso va a ser fácil. Nadie dijo que lo fuera. Jesús nos advirtió repetidamente que nuestra vida había sido pedida por Satanás para ser zarandeada como a trigo. Pero Jesús dice que Él ha rogado al Padre para que nuestra fe no falte. Y una vez superada la prueba seamos puestos delante de su presencia y vestidos con aquel vestido que no se puede comprar. Con aquel vestido que tiene que ser a cambio del precio. Ese vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, con el cual seremos vestidos cuando el Señor Jesucristo nos santifique por completo
nos presente delante del Padre. Decir, Padre, esta es mi iglesia amada. Yo pago el precio por más, pero solo estos vienen. Son suficientes. Son más que 300. Muchos más. Son los que van a pasar juntamente contigo y conmigo toda la eternidad. Y la Biblia declara que allí será enjugada toda lágrima y ya no habrá más sufrimiento. Porque los sufrimientos pasaron, las pruebas pasaron, las dificultades pasaron. Solamente delante de nosotros se extiende un mar como el cristal, donde su pueblo adorará, donde su pueblo proclamará, donde su pueblo se postrará y extenderá sus coronas delante del Padre y clamará: tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Aleluya. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en esta vida? Amigo, hermano, ¿qué quieres en esta vida? ¿A dónde quieres llegar? Yo quiero llegar a la presencia del Padre. ¿Tú qué es lo que quieres? Yo quiero llegar a la presencia del Padre. Sé que seré atado de manos y pies, entregado a los gentiles, juzgado por gente que mentirá, se reirá, evaluará y hará muchas cosas. Pero a mí no me importa eso. A mí me importa qué es lo que tú piensas de mí. Yo quiero saber qué es lo que tú piensas de mí. Señor, ayúdame a tomar las decisiones correctas. Señor, ayúdame a decir las mismas palabras que tu siervo Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Vosotros haced lo que queráis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Esto es lo que he decidido en esta mañana, una vez más, y lo mantengo. ¿Cuál es la decisión tuya? La mía ya la sabes. La tuya, dísela al Señor. Dísela al Rey de los Reyes. Dísela. ¿Qué decides en esta mañana? Pero estate preparado, porque a la puerta está el adversario. Gloria a Dios. Dios le dijo a Caín: haz lo que tú quieras, pero ahí está el pecado a la puerta, puedes hacer lo que tú quieras, pero ahí en la puerta está el adversario. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer entonces? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu deseo en esta mañana? Yo iré, Gloria a Señor. Dios. Te alabo. Heme aquí. Mientras cantamos este coro, voy a pedir a los hermanos que repartan la Santa Cena, que vayan preparándose, que vengan aquí al frente, que vayan preparando. Tú no, tú estate ahí, delante de la presencia del Señor. Heme aquí. Gloria a Dios. Yo iré, Señor. Serás como el profeta Isaías, Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. ¿cuál es tu decisión? Heme Ve aquí, Señor. yo iré, Señor. Heme Gloria a aquí, Dios. yo iré, Gloria a Dios. Señor. Levanta tu voz y conoces el coro. Díselo, díselo. Si es tu Envíame deseo, a mí, díselo al Señor. que Si no, cállate la boca. dispuesto estoy. Cierra la boca si no es tu deseo. Llevaré tu gloria
a las naciones. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aquí está tu pueblo comprometido una vez más contigo. Sabedor de que no va a ser una vida fácil. Conocedor de que van a venir las dificultades, las adversidades, las cosas contrarias. Sabedores de que nuestro corazón va a ser sometido a prueba, de que nuestra vida va a ser sometida a prueba, pero sabedores también de que tu gloria es mucho mayor que esa prueba, de que tu premio, tu corona es mucho mayor que esa prueba, que esa prueba se va a quedar pequeña cuando veamos tu gloria cara a cara, que se va a quedar tan pequeña que va a desaparecer de nuestra vista. Eso es lo realmente importante, no lo que pasa hoy, sino lo que va a pasar mañana, lo que va a ser después, no lo que es ahora. Eso es lo realmente importante, porque lo que es ahora pasará, pero lo que viene mañana será eterno. Es la diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué decides en esta mañana? Yo y mi casa serviremos a Jehová.